Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, un pedazo de programa en el que cocinamos como auténticos cocodrilos. Nos encanta transmitiros esta felicidad hoy a partir de una tarta maravillosa, una tarta salada. Nos encantan las empanadas, nos encantan las quiches y todas estas cosas. Y hoy la tarta que os vamos a ofrecer seguro que va a formar parte de vuestros hits, como dicen los más cursis. Una tarta de puerros, con miel, con huevos, con quesito gratinado. Os vamos a enseñar a hacer un pastel salado con mille faux, como dicen los franceses. Atentos, no os olvidéis que en este programa siempre os acercamos la felicidad y siempre nos proponemos, al final, de las cosas más sencillas y de los ingredientes que todos encontramos en los mercados y en las tiendas de ultramarinos, construir esa cocina que tanto nos gusta. La cocina sin gilipolleces, la cocina sin tonterías, la cocina de Robin Food aquí en ETV2. Y encima llega el fin de semana, chaval, el fin de semana que promete este fin de semana, ya sabéis, sábado, sabadete. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura, Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Aquí estamos, encantados de la vida y hablando de Asier, que es el super... ¿Cómo se llama? Steady, ¿no? Steady Count del programa, que llegó en plan como humilde y se está metiendo hueco en el programa poco a poco. Aquí el equipazo que tenemos llegó en plan como tontito, como sin hacer mucho ruido y tipo Sirauna. Y aquí andamos peleando con toda esta gente que tengo alrededor, que no sé si se puede hacer un plano de aquí. Pocas veces enseñamos plano, ¿no? Quintana, a ver cómo va rollo. Quintana ya como descoordinado y tal, ¿no? Como, esto no habíamos previsto y tal. Planazo del equipo que tenemos ahí, impresionante, porque pocas veces, ahora voy con esta cámara, todos como cagándose en mi madre, pocas veces enseñamos el plató, lo que es las entretelas, la parte de atrás. Todo esto es posible, toda esta gente hace posible que hagamos una tarta maravillosa, una tarta de puerros y de queso. Y para hacer esta tarta de puerros y de queso, vamos a utilizar una máquina para hacer la masa. También lo podríamos hacer tranquilamente sobre la mesa, pero lo vamos a hacer en una máquina que ahorramos tiempo. Así que en el bol de amasar lo que hacemos es añadir la harina. Ya todos como agobiados, ¿qué harina y tal? ¿Qué harina? Joder, pues la harina que tengáis en casa, tampoco os volvéis locos, La harina que tengáis, una harina, bueno, pues panadera o una harina pastelera. Vamos a añadir también mantequilla en dados que está fría. Y en este punto, la harina, la mantequilla y la sal, que tranquilamente lo podríamos hacer en un bol o sobre la mesa, lo que hacemos es meterlo en una máquina de estas batidora y le damos candela. Bueno, en el momento en el que tenemos ya la harina y la mantequilla convertida como en una especie como de arenilla, como veis, es como esto se nos convierte en una especie como de arenilla, lo que hacemos es añadir una cucharada de agua en el interior, añadimos el huevo, ahí, y seguimos amasando. Importante tener siempre, cuando hacemos este tipo de masas, un poco de harina cerca y un poquito de agua cerca. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un huevo demasiado grande de lo habitual, lo normal es que nos haga falta añadir un poquito de harina. Si tenemos un huevo un poco más pequeño de lo normal, quizás lo que nos haga falta es añadir un poquito de agua. Por eso tenemos que andar un poco calibrando, En este caso va todo viento en popa, toda vela, Nos ha ido Barry White, nos ha ido el tema, En este programa, además, muchas veces os suelo decir, solamente nos hace falta un cuchillo, nos hace falta una tabla, una nevera, que prácticamente todos tenemos en casa, un horno, mucha imaginación y muchas ganas. Tampoco hace falta tener artilugios como estos, lo que os he dicho antes, que si no tenemos una máquina de estas, tranquilamente, sobre la mesa, como se ha hecho toda la vida, podemos hacer esta masa, o si no queremos pringar la mesa, lo podemos hacer en un bol, ¿Veis? Ya está. Ya veis cómo empieza el rabo de cerdo. La masa empieza a separarse ya del costado del bol, ya veis que la masa empieza a secarse, ya empieza a formarse una bola, empieza a engancharse en el rabo de cerdo, porque este artilugio de pastelería se llama rabo de cerdo, tiene forma de rabo de cerdo al contrario de la varilla. En ese momento lo que hacemos es sacar
la masa, ¿habéis visto que es muy fácil? De la cuba, y en este caso no hace falta ni que añadamos harina ni historias. Pero es importante tener siempre cerca la harina, tener cerca el agua y acaso pues un poquito de huevo por si nos hace falta ayudarnos, ¿no? Y en este punto, sin tener que andar ni amasando ni todas estas historias, fijaros que es muy fácil. Lo que vamos a hacer es darle un poco de forma a la masa, porque antes de estirarla es muy importante que la refrigeremos. Es un error, una vez que tenemos la masa hecha, la tentación de coger el rodillo, echarle harina, empezar a estirar, forrar el molde y todas estas cosas, porque lo que conseguiremos si horneamos nada más hecha la masa esta historia en el horno estirado es que al final la masa encoja mucho, necesita de reposo, así lo que vamos a hacer es envolver la masa en un poco de papel film y meterla en la nevera pues un par de horas. La masa reposada más o menos en la nevera pues 2-3 horas, si hace falta, no tenéis mucho tiempo, pues una horita también vale, ¿eh? Y lo que hacéis es, eso sí, antes de sacarla de la nevera, perdón, antes de estirarla sobre la mesa, es sacarla un poco de la nevera, que tampoco esté muy fría. Media horita antes o así la dejáis fuera y el resultado, pues es esto que tengo aquí, que es la masa de antes, que ha reposado y que de esta manera cuando se hornea, bueno, pues se contrae muchísimo menos, ¿no? Esto es una cosa que hacíamos en la escuela de cocina, lo de las masas, la pasta flora, la masa... Pues una palabra bonita, lo de pasta flora, ¿eh? Rufino y Alfonso, que eran mis profesores, nos enseñaron a hacer pues esas bases clásicas, ¿no? En este programa hemos hecho muchísimas bases de tartas. Y está bien que de vez en cuando, además de las que tenemos en el mercado, que en las tiendas, en los ultramarinos, podemos encontrar los clásicos rollos de hojaldre, de masa quebrada, que lo único que hacéis es comprar, soltar del rollo, meter en el molde y utilizar. Bueno, de vez en cuando saber hacer las bases para cuando tenéis tiempo poder hacerlas y de esa manera daros cuenta de las diferencias y sobre todo de la cantidad de bases de tarta que hemos hecho tan distintas. Una historia que también es común es lo de estirar con papel, que es algo que yo aconsejo, bueno, pues... La verdad que con bastante interés, lo de que utilicéis el papel para los que os agobiáis, que pensáis que os van a pegar las masas en la mesa y estas cosas. Que es al final utilizar dos papeles para entre los dos papeles estirar con mayor facilidad nuestra masa, nuestra pasta flora, como decía Alfonso, mi profesor de cocina. Auténtico fenómeno. Así que con un rodillo de pastelería o una botella de sidra o de vino vacía o lo que queráis, lo que hacéis es, bueno, pues darle unos golpecicos. Joder, Barry White, Another Time. Joder. Joder. Vais haciendo lo del giro del papel para intentar guardar, bueno, pues la forma de la circunferencia de la tarta. Lógicamente, si siempre estiráis en este sentido, al final lo que vais a hacer es alargar la masa. Por eso hace falta hacer, bueno, pues unos estirados en un sentido, girar, para conseguir hacer pues la clásica circunferencia de tarta de toda la vida. Hace poco también he estado, que es una cosa que me gusta, de vez en cuando me llaman de los colegios, y he estado gracias a mi cuñado Javi, que es un fenómeno, que está casado con Elena, mi hermana pequeña, que es una grande, Javi, que es un auténtico crack, profesor de colegio y tal, La Salle de Irún. He estado en un concurso de tortilla de patata hace unas pocas semanas y me hace mucha ilusión porque estaban todas las familias juntas, ahí con cada una con un fogón, padre, madre, abuela, hijos, sobrinos, cada uno pues como por grupos y todos haciendo tortillas de patata, que es una cosa que me hizo mucha ilusión porque es un gran platazo, igual que esta tarta que estoy haciendo, y luego porque lo de cocinar en familia pues es una cosa que me pone palote. Hice un vídeo, hice algunas fotografías y ya estáis viendo el ambiente. Fijaros qué ambiente. A ver, todos quietos. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? La Salle. ¿Y sois todos muditos o qué? Sí. Vale, ¿y qué estamos haciendo aquí? Comer. ¿Cocinando qué? Tortilla. Comiendo tortilla. Porque ahora mismo ¿Y por qué tortilla de patata y no, por ejemplo, vainas con patatas? Porque están las mejores. Porque la tortilla de patata es lo Mejor. lo más Rico. Guapo vídeo, alegría de los chavales, todos en torno a las tortillas de patata, y es de lo que se trata. Familia que cocina unida, permanece unida, Molde de tarta que puede ser el que queráis, puede ser desmontable como este o puede ser los clásicos de porcelana fijos o lo que os dé la gana. Y lo que hacemos es, bueno, pues separar uno de los papeles que vamos a utilizar para meter la garbanzada, porque acordaros que metemos garbanzos que siempre utilizamos para esto, para que las masas no leven, para que no se levanten. Y lo que hacemos es coger nuestra masa de pasta flora, como diría Alfonso,
retiramos el papel. Esto de los papeles mola, ¿eh? Es un buen invento lo del papel, ¿eh? Cojo la puntilla y ahora se trata pues de forrar la clásica tarta de toda la vida. Hacer cosas manuales está bien, porque hemos perdido ese rollo del contacto y del trabajo con las manos y todos estos rollos, ¿no? Bueno, una vez que tenemos ya habéis visto, las paredes bien encajadas, lo que hacemos es, si vemos que hay alguna esquinica que nos ha quedado un poco baja, como por ejemplo esta que está aquí, pues lo que hacemos es apretar un poco. ¿Que nos queda alguna zona como demasiado desnuda? Bueno, pues cortamos un poco de masa sin ningún problema y lo que hacemos es pues hacer petachos. Y una vez que tenemos toda la masa perfectamente, bueno, pues pegada al molde con un cuchillo o con el rodillo de pastelería, como queráis, ¿eh? Rodillo de pastelería, digo, haciendo así. ¿Veis? Retiramos el exceso. Ahora sería el momento, si veis que hay alguna esquina que queda como al desnudo o lo que sea, de utilizar estos recortes para hacer, bueno, pues los clásicos petachos, ¿no? Y luego algo, que también es una historia de escuela de cocina, es hacer el típico mondonguillo, meter así en la harina y apretar de esta manera. Esto es un buen consejo, ¿eh? En todo el perímetro de la tarta. Ahí. Mola este programa, ¿eh? Y parece mentira que yo diga esto, pero mola que al final le demos boleto al congelado, le demos boleto al caldo en Tetabric, le demos boleto a la pastilla de caldo. Hablemos de que estas bases se pueden comprar tranquilamente en el supermercado, pero de vez en cuando os enseñemos las bases de verdad para que el que tenga tiempo y el que quiera las pueda ejercitar. Vamos a coger un tenedor, cocina sin chorradas, ¿eh? Le damos unos golpes para que no leve la masa. Igual no hace falta que hagáis esto, ¿eh? Pero es una cosa que yo he hecho siempre. Darle unos golpes para que la masa no se levante. Ya es un poco exagerado, ¿eh? Pero yo me acuerdo cuando era chaval, es más cómodo de los garbanzos. Yo cogía yema de huevo o huevo batido, pincelaba todo esto bien con yema de huevo y huevo batido y dejaba reposar en la nevera antes de hornear. Lo que pasa que es como más engorroso. Yo creo que es mucho más cómodo colocar papel y dentro del papel pues meter unos garbanzos. De esta manera vamos a ayudar a que leve todavía muchísimo menos. El garbanzo lo que impide es que la masa se hinche y de esa manera luego tengamos un molde de tarta horneado a blanco y lo podamos rellenar para continuar con nuestra preparación. ¿Esto qué hacemos? Meterlo en la nevera más o menos unos 10 o 15 minutos para que repose un poquito. Tengo el horno encendido a 180 grados centígrados y lo metemos unos 15 o 20 minutos de horneado. Lo sacamos, lo dejamos fuera de la cocina, le quitamos la garbanzada y el papel y tendremos una base de tarta horneada a blanco. Y a partir de ahí lo que haremos será currarnos nuestra tarta de puerros, con zanahoria, con miel y con quesito. Y el resultado, joder, pues es una cosa como muy finolis, porque te comes un triángulo de esa tarta, de esta especie como de quiche, y tienes la sensación de que eres como Lord Nelson o así. Sí, es como un rollo aristócrata, como un rollo ilustrado, que conecta con la civilización del norte de Europa. O a mí me lo parece. Bueno, pedazo de molde de tarta ya horneado a blanco, como dicen los pasteleros, como más cursis estas historias, que como veis que es que no ha cogido mucho color más que en la parte de arriba y la parte de abajo está prácticamente blanca. Lo que pasa es que tiene ya 15 minutos de cocción y sobre esa base lo que vamos a hacer es montar nuestra tarta. Para eso lo que vamos a hacer es añadir en una sartén un chorrito de aceite de oliva, porque nos vamos a marcar pues una especie como de sofrito de verduras para darle a la historia, bueno, pues cierta suculencia si cabe, ¿no? Al final se trata de que os quedéis, como siempre os digo, con la formulación, con la idea y que a partir de ahí variéis la composición según vuestros gustos, vuestro presupuesto o lo que sea, ¿eh? Tenemos mucha presencia en internet y me gusta que nos visitéis y sobre todo que consultéis ese recetario tan extenso que os ofrecemos, porque en el momento en el que termina el programa tenéis todas las hartas colgadas de todas las temporadas y lógicamente de estos programas que venimos haciendo ya desde hace unos meses, así que es importante que las seleccionéis y que las pongáis en práctica, ¿eh? Picamos el puerro. Importante ir al mercado también, ¿eh? Qué gozada es ir al mercado con la cesta, hablar con el charcutero, hablar con la verdulera, importante, vais a ver ahora en este vídeo que nos explica la importancia de limpiar la verdura, que se nos ha olvidado limpiar la verdura, ¿eh? I'm gonna be around my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables, I love
Vaya brasa todo el día diciéndoos que vengáis al mercado. Hay que venir al mercado porque además de que te oxigenas a lo Martín Fiz, disfrutas y sobre todo aprendes con las caseras que son unas supercampeonas. Loli me dice, a partir de ahora en la televisión lo que tienes que hacer es explicarle a la gente cómo se limpia un puerro. Esto, abrir así, Yo le hago otra, ¿eh? Yo le hago dos. otra. Bueno, yo no, porque así el cacho más ancho limpias. Ah, vale, vale. Así con la mano. ¿Y eso dices que la gente no sabe hacer eso? Así que a partir de ahora lo que haré será limpiar el puerro, limpiar la verdura, limpiar de vez en cuando alguna lechuga y alguna berza que yo doy por entendido como que la gente sabe limpiar y parece que no. La verdad que las cosas han cambiado, ¿eh? Joder, hace 15, 20 años veníamos al mercado y nos daban los puerros tal cual están. Habéis visto, con el verde bien fresco, recién sacados de la tierra, y las cosas evolucionan y ahora nos las preparan y nos las meten en unas bolsitas para que lleguemos a casa y directamente hagamos pues una porro patata como Dios manda. Las cosas del mercado, hay que evolucionar y hay que ir hacia adelante. Lo de venir al mercado y madrugar es un auténtico chollo, ¿eh? Siempre digo, hay que madrugar, o sea, al final hay que levantarse a la mañana tempranito, mirar por la ventana, hace fresquito, está amaneciendo, y venir al mercado y ser el primero en llegar a la joyería, porque al final todo esto es una joyería llena de alubias, llena de remolachas, llena de patatas, llena de caracoles, tomatitos, berzas, que las berzas están también ahora en su momento de sazón más maravilloso, bien limpitas para meter en las alubias, esas alubias rojas, esas alubias blancas, el choricito, la morcilla, todas estas historias, ¿eh? No fastidies. Y con cariño, ¿no? Sí, ¿no? Viva, ¿no? Amor guapa, joder, qué entusiasmo, impresionante. Ay, qué nervios, creo que me he enamorado. Ay. En el fondo de una sartén, luego nos quejamos de que vamos a otras ciudades en el mundo y que qué mercados más alucinantes. Si no visitamos los mercados, si no consumimos producto fresco, luego no tendremos esos mercados de abastos, bueno, pues con colorido y esos mercados de abastos florecientes. Y esa es la base de una sociedad feliz, ¿eh? Tener buenos mercados y tener gente bien alimentada. Así que una vez que tenemos el puerro en el fondo de la sartén, empezamos a hacer ese sofrito pues tan característico, ¿no? Sal, poquito de pimienta, vamos a añadir un chorrito más de aceite de oliva navarro, sin pasarnos, pero bueno, que haya un poquito de grasa en el fondo, Y lo que vamos a hacer sobre este puerro es añadir la verdura que queráis. En este caso, zanahoria, que está sin pelar. Le he quitado los extremos, la he lavado y con una mandolina hacemos rodajas finas. Podéis cortar la verdura pues en cuadraditos o lo que queráis. Lo que pasa es que la zanahoria así cortada en láminas finitas con la mandolina, luego a la mordida en el triángulo de la tarta vais a encontrar la resistencia de la zanahoria y da mucho gustito, Así que metemos la zanahoria bien laminada, tener cuidado con las mandolinas que cortan, En el momento en el que llegamos a los extremos de las verduras, conviene parar y utilizar, bueno, pues para hacer una sopa o lo que sea, antes de cortarnos los dedos, Vamos a añadir un poco de tomillo en el sofrito, o la hierba que queráis, Eliminamos el tronco leñoso y añadimos el tomillo. Esto es muy sencillo, no tenemos que complicarnos la asistencia, Vamos a añadir también un chorrete de miel. Mola la miel, Además le da sabor característico y luego muchas veces lo digo, la miel es nutricia, es una especie como de botica. Vamos a añadir también un chorrete de vinagre de Jerez y vamos a cubrir la preparación con agua, de manera que en el momento en el que el agua reduzca y otra vez el sofrito quede seco, significará que la verdura habrá cocido, tendrá ese puntito un poco crocante y tendremos nuestro sofrito listo para rematar nuestra tarta, Así que vamos a esperar unos minutos a que esto reduzca y la verdura se nos haga. Joder, ese es el puntillo, Esto es una guarnición sin más, Pero en este caso, el puntillo es que ha evaporado todo el agua, vuelve a salir la miel, sale el sofrito
Y esto está riquísimo, ¿eh? Esto se puede hacer una tortilla, se puede añadir una pasta, se puede poner debajo de un bacalao, lo que queráis. En este caso lo que vamos a hacer es tirar el sofrito directamente en el fondo de la tarta. Ahí. Vaya puntillo tiene, ¿eh? Joder, esto le da una base interesante a la historia, ¿eh? Estiramos, tampoco nos tenemos que volver locos, ¿eh? Pero estiramos un poquito la verdura en la base. Y ahora lo que hacemos es, fijaros, vamos a añadir por un lado queso parmesano rallado. Claro, esto es imposible que esté malo. Esto es pureza pura, magma supremo, joder, crema de Ipanema total. Añadimos, además del queso parmesano, bueno, pues el clásico rulo de estos de cabra. Estos rulos de cabra tenéis que tener cuidado porque yo muchas veces suelo ver que hay gente que se come la pajita esto. Esto al final es, pues es una pajita de trigo o algún rollo de estos. En algunos casos, cuando los quesos son malos, son de plástico. Pero esto es la base sobre la cual se moldea el queso y se pone, bueno, pues a curar en las cavas de los queseros, ¿no? Y lo que hacemos es coger el clásico rulo de cabra y todas estas cosas, sin la pajita central interesante, ¿eh? Y lo que hacemos es, pues cortar unas rodajas y colocarlas por encima. Así en plan finolis, o si no también si queréis podéis desgajar el queso y colocarlo, bueno, pues en trozos más o menos rústicos. Esto es una tarta que al final vamos a comer con una ensalada y tampoco se trata de hacer una preparación como de pastelería, de vitrina. Se trata de que quede rica. Y sí, lógicamente pongo el queso con su piel. No se os ocurra pelar este tipo de quesos porque aquí está la vida, donde hay microbio. Hay sabor y hay alegría, y esto nunca se tiene que pelar, esto forma parte del queso. Una vez que tenemos ya el queso de cabra estirado sobre la superficie de la tarta, lo que vamos a hacer es la clásica base, pues de quiche o de tarta de toda la vida. Así que cogemos unos buenos huevos cercanos, ¿eh? Interesante lo de huevos cercanos, ¿eh? Recogidos todas las mañanas, ¿eh? Añadimos un poquito de sal, como habéis visto he añadido sal, pero no mucha, teniendo en cuenta que aquí hay queso y el queso tiene sal. Y una vez que tenemos los huevos batidos, lo que hacemos es añadir la nata. Tengo el horno encendido a 180 grados centígrados. Y es un momento muy emocionante. Bien mezclado. Añadimos la mezcla de huevos y nata sobre la tarta. Esto también es un momento delicadísimo, ¿eh? Muy emocionante. Ahí. Queda una tarta muy finita. No hagáis este tipo de tartas demasiado gruesas porque quedan bastas. Yo creo que queda mucho más elegante hacer pues una tarta que quede finita, ¿no? Que no quede demasiado basta. Y como os he dicho, 180 grados centígrados, voy a abrir el horno. Y tenemos la tarta más o menos unos 30-35 minutos en el interior. Cuando no es molde desmoldable, no metéis la mano porque entonces es accidente, ¿eh? Hay que coger la tarta con delicadeza desde los extremos y la metemos 30-35 minutos en el horno. Que haga una costra bien doradita, la dejamos entibiar en la encimera y nos la comemos con una ensaladita. En Robin Food hacemos este tipo de cocina, la cocina que nos gusta, la cocina que le gusta a grandes, a pequeños, al Papa de Roma, a Mobutu Sese Seko, a Imelda Marcos, a Cory Aquino, a toda esta gente, a la gente normal, a la gente sencilla. Robin Food. Una ensalada bien aliñada con su buena vinagreta, por ejemplo un poquito de miel a la vinagreta de esta ensalada no le vendría absolutamente nada mal, ¿eh? Y un buen triángulo de tarta. Esto es una guarrindongada, pero una guarrindongada fina. Ahora vamos a las veritables guarrindongadas, que ya sabéis que son marca de la casa, ¿eh? Pedazo de tarta, ¿eh? Buah, chaval. Joder, aquí estamos de nuevo en una encrucijada de caminos. Cada vez que hacemos guarrindongadas lo hacemos como en sitios estratégicos. Me siento un poco como Marco Antonio camino de Roma después de triunfar en alguna de sus expediciones maravillosas. Pero lo que estamos haciendo son las guarrindongadas, que sabéis que es la mayor mierda en bote que todo el mundo come con nocturnidad y alevosía, porque absolutamente todo el mundo come guarrindongadas. Sí, tú que estás viendo el programa también eres un guarrindongo, como Saeros 2001, que sabéis que en redes sociales somos súper activos y a través de Instagram, Twitter, todas estas cosas, nos mandéis vuestras guarrindongadas. Y Saeros, para no ser menos, dice pan Champion of the World, con guacamole, atención,
salsa brava muy picante y parmesano, una guarrindongada muy rica. Mira, estos son súper guarrindongos todos, joder, toda la chavala, mira, gírate, todo, comiendo todo mierdas, Doritos, gusanitos, Coca-Cola. ¿Os gusta la guarrindongada? Saco, ¿no? Sí, ¿no? Pues un segundo que os voy a dar a probar la guarrindongada, todos quietos, no os mováis, ¿eh? ¿Cómo que qué asco? ¿Quién ha dicho qué asco? ¿Qué asco? Pero si la guarrindongada es lo máximo que hay. Un segundo que os la doy a probar, ¿eh? Fijaros. J. Lastras dice, a ver qué os parece esta. Años hacía que no probaba esta guarrindongada. Porras, que es como churros, con anchoas, eso sí, con tomate, cereza y cilantro. Asqueroso, ¿no? Asqueroso. Y por último, Maperi 230 dice, bocadillo de pan de pueblo con queso azul, atención, miel y nueces. Vale, un voluntario. Aupa Scorpions, Aupa Scorpions. Honrado, honrado, Está bueno, ¿no? A ver, coge el papel, voy a probar yo también. Estos son todos unos maniquitas igual, ¿no? Que no quiere probar ni uno, a ver. Está bueno. Que rule, Que rule, bocata. Tráelo. Triunfa la guarrindongada, nos la quitan de las manos. Está bueno. Está bueno, ¿no? Está bueno, tú. ¡Viva Rusia! Dana sigue y suma, vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura, Rabifood. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Aquí estamos, encantados de la vida y hablando de Asier, que es el super... ¿Cómo se llama? Steady, ¿no? Steady Count del programa, que llegó en plan como humilde y se está metiendo hueco en el programa poco a poco. Aquí el equipazo que tenemos llegó en plan como tontito, como sin hacer mucho ruido y tipo Sirauna. Y aquí andamos peleando con toda esta gente que tenga la máquina, que ahorramos tiempo. Así que en el bol de amasar lo que hacemos es añadir la harina. Ya todos como agobiados, ¿qué harina y tal? ¿Qué harina? Joder, pues la harina que tengáis en casa, tampoco os volvéis locos, ¿eh? La harina que tengáis, una harina, bueno, pues panadera o una harina pastelera. Vamos a añadir también mantequilla en dados que está fría. Y en este punto, la harina, la mantequilla y la sal, que tranquilamente lo podríamos hacer en un bol o sobre la mesa, lo que hacemos es meterlo en una máquina de estas batidoras y le damos candela. Alrededor, que no sé si se puede hacer un plano de aquí, pocas veces enseñamos plano, ¿no? Quintana, a ver cómo va el rollo, Quintana ya como descoordinado y tal, ¿no? Como, esto no habíamos previsto y tal, planazo del equipo que tenemos ahí, impresionante, porque pocas veces, ahora voy con esta cámara, todos como cagándose en mi madre, pocas veces enseñamos el plató, lo que es las entretelas, la parte de atrás. Todo esto es posible, toda esta gente hace posible que hagamos una tarta maravillosa, una tarta de puerros y de queso. Y para hacer esta tarta de puerros y de queso, vamos a utilizar una máquina para hacer la masa. También lo podríamos hacer tranquilamente sobre la mesa, pero lo vamos a hacer en una... Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, un pedazo de programa en el que cocinamos como auténticos cocodrilos. Nos encanta transmitiros esta felicidad hoy a partir de una tarta maravillosa, una tarta salada. Nos encantan las empanadas, nos encantan las quiches y todas estas cosas. Y hoy la tarta que os vamos a ofrecer seguro que va a formar parte de vuestros hits, como dicen los más cursis. Una tarta de puerros, con miel, con huevos, con quesito gratinado. Os vamos a enseñar a hacer un pastel salado con mil fo, como dicen los franceses. Atentos, no os olvidéis que en este programa siempre os acercamos la felicidad y siempre nos proponemos, al final, de las cosas más sencillas y de los ingredientes que todos encontramos en los mercados y en las tiendas de ultramarinos, construir esa cocina que tanto nos gusta. La cocina sin gilipolleces, la cocina sin tonterías, la cocina de Robin Food aquí en ETV2. Y encima llega el fin de semana, chaval, el fin de semana que promete este fin de semana, ya sabéis, sábado, sabadete... Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas.